continuar, hermanos, con el estudio que estamos llevando acerca de los fundamentos de nuestra fe, de cómo el cristiano, ¿verdad?, debe estar bien cimentado en la palabra del Señor, cómo debe de tener una base firme en las creencias, ¿verdad?, del Señor. Y hablamos, vamos por los que no han venido, este es el cuarto estudio que damos acerca de los fundamentos del cristiano. Hablamos acerca que comparamos al cristiano como un edificio, ¿verdad?, el cual tiene que tener buenos cimientos para que pueda alcanzar la altura que debe de tener un buen cristiano. Vimos lo que son las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? Y también vimos que la salvación es simplemente un regalo de Dios, ¿verdad?, que la salvación llega por medio de la revelación de las Santas Escrituras, porque vimos que Dios es santo, que es justo y que no va a pasar por alto ningún pecado, ¿verdad? También vimos que ninguno llega a Cristo por sí mismo, sino que es atraído por el Padre, y Él mismo nos ha hecho llegar a Cristo, ¿verdad? También vimos que Dios tiene un estándar, ¿verdad?, para nosotros, y el cual nosotros debemos alcanzar por medio de Cristo, y no hay ninguna otra forma de alcanzarlo si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos acerca de la ley, ¿verdad?, que la ley muestra al hombre su pecado y la ley lo guía a los pies de Cristo. Si recuerdan, los que estuvieron presentes recuerdan que vimos eso, ¿verdad? Dice que de manera que la ley fue nuestro ayo, fue nuestro guía para llevarnos a los pies del Señor Jesucristo. Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿verdad? Hablamos también que su ley es perfecta, pues es un Dios perfecto, pero su ley convierte el alma, ¿verdad? Y vimos que actualmente hay muchos cristianos, pero no todos estos cristianos sienten un temor, un respeto reverente a Dios, ¿sí? Y esto lo hacen porque pues, no han reconocido quién es Dios realmente. No lo han tomado en cuenta para dirigir sus vidas. Y si no lo han tomado en cuenta, pues, ¿qué concepto pueden tener de Dios? ¿Que es un Dios consentidor? ¿Que es un Dios que está obligado nada más a ayudarnos? ¿Ah? ¿Que es un Dios que nos da su gracia y ya? ¿Que nos da dones? ¿Verdad? Porque los merecemos, ¿no? Todo esto es, todo lo que recibimos para nosotros es un misterio de por qué no lo da Dios, ¿sí? Porque realmente, ¿sabe qué? No lo merecemos, ¿verdad? Entonces vimos que el hombre, cuando se confronta con la ley perfecta de Dios, se encuentra culpable, ¿verdad? Y que no puede hacer nada por salvarse, sino que mismo Dios, ¿verdad?, tuvo que propiciar a su Hijo Jesucristo para poder nosotros alcanzar la salvación. Entonces, vimos que la muerte de Cristo tiene que ser muy significativa para nosotros. No nada más pensar, sí, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Eso lo sabe la mayoría de los cristianos. Pero ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo debemos tomar ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros? Si no lo entendemos, esto, hermanos, estamos perdidos. Entonces, es importante
encontrar el significado de la venida de Cristo, de su muerte, de su resurrección y cómo lo vamos a hacer. Pues esto se conoce, esto se logra solamente a través de esto, a través de esto. Si nadie tiene esto y si no lo lee, nunca va a llegar al entendimiento de lo que es Dios y por qué tuvo que enviar a su Hijo aquí a la tierra. ¿Sí? Entonces esta es nuestra ayuda, pero necesitamos, ¿sabe qué? La ayuda de Dios mismo para entender esta palabra, la ayuda del Espíritu Santo. Porque comentábamos que muchos la leen, pero muchos tienen una interpretación incorrecta de lo que es la palabra de Dios. Y es importante, cada vez que usted tome esta palabra, pida ayuda al Espíritu Santo para interpretarla. De otra manera, nos vamos a extraviar y vamos, ahora sí que como quien dice, a ponerle de nuestra cosecha a la palabra de Dios y no le podemos añadir a esta palabra. La palabra de Dios tiene un mensaje directo, un solo mensaje, ¿sí? Y no hay por dónde buscarle que yo le doy por acá para llegar a... No, nada. Es un camino y un mensaje solamente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la palabra de nuestro Señor, la palabra de Dios. Estas escrituras son las que nos hablan de Jesucristo desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Y les decía que tenemos, ¿verdad?, que pedir ayuda al Espíritu Santo para entender esta palabra. Esta es una regla para el que quiere entender la palabra. Pedir ayuda al Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un ejemplo de cómo se debe entender esta palabra, ¿sí? Vamos a ver primera de Juan 1:3 y vamos a ver cómo se relaciona con el Antiguo Testamento. Perdón, es Juan 1, no es primera, es Juan 1. San Juan 1, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Ahora, esto nos habla Juan. Pero Juan, ¿en qué se estaba basando para decirnos estas cosas? ¿Por qué decía Juan de que Jesús era el Verbo? Ahora vámonos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Entonces vemos aquí que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Vemos aquí dos versículos. Tenemos el del Génesis
tenemos el de Juan, ¿verdad? Y vemos que Juan habla del verbo. Dice Juan, en el principio era el verbo. Verbo viene de una palabra griega, que es logos, en griego. Y logos es la expresión divina o un pensamiento expresado o hablado. A su vez, esta palabra logos viene de legos, que quiere decir poner por delante o colocar al principio. Y ahora nos damos cuenta de cómo Juan nos está explicando que el verbo es otro título para el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo dice Juan 1:3? ¿Verdad? Y Génesis 1 empieza como y vemos que Juan está hablando de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando él dice todas las cosas por él fueron hechas, en Génesis se está refiriendo entonces al Señor Jesucristo, que él hizo todas las cosas, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo ahí en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos, dice, no le recibieron, ¿verdad? Si no conocemos nosotros lo que hay detrás de esta palabra, el trasfondo de estas palabras, que nos hablan acerca del llamamiento de Abraham, ¿sí? Nos hablan del llamamiento de Abraham y de las promesas hechas a Abraham, a la nación israelita, ¿sí? Si no sabemos de esto, entonces lo vamos a entender porque dice a lo suyo vino, ¿ven? A los suyos vino. Pero ¿quiénes eran los suyos? Los suyos eran el pueblo de Abraham, la nación israelita, ¿ah? Entonces vemos cómo el Nuevo Testamento se relaciona con el Antiguo Testamento. Y es la manera en que nosotros debemos de entender la Escritura. Si no tenemos conocimiento de lo que es al principio, no podemos tener conocimiento de lo que es adelante, de lo que es el Nuevo Testamento, de lo que es posterior. A ver, vemos también Juan 1:14. 1:14, ¿qué dice? Y aquel luego fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de verdad, ¿verdad? ¿Hacia qué parte de la escritura del Antiguo Testamento nos lleva esto? Nos lleva, hermanos, a el tabernáculo de Moisés, porque ahí se manifestaba la gloria de Dios. ¿Sí? En el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo, dice que se manifestaba la gloria de Dios, la gloria Shekinah, la gloria Shekinah de Dios, una luz, ¿verdad? Tremenda, una luz que muy intensa, que era manifestada en el lugar santísimo, y la luz de Dios era para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento tiene muchas referencias importantes, ¿sí? Para que nosotros entendamos y
conozcamos a nuestro Señor, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Pero todo viene desde atrás, desde el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos da él muchas referencias del Antiguo Testamento. Juan utiliza el Antiguo Testamento. ¿Por qué utiliza Juan el Antiguo Testamento? Porque no contaba con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que Juan leía era el Antiguo Testamento. Eso era lo que Juan leía, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él no podía leer su propio evangelio, ni el evangelio de sus contemporáneos, ¿verdad? Entonces, Juan se basaba única y exclusivamente para hablar de Cristo con el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces ahora nosotros tenemos ventaja, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el Nuevo Testamento y tenemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por así decirlo, tenemos dos tomos. Tomo 1, tomo 2. Y los dos se hacen uno. Aquí encontramos, hermanos, la verdad bíblica. Encontramos el mensaje completo de Dios. El mensaje para todo el mundo, ¿sí? Ya no solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo también. El Antiguo Testamento ciertamente es una recopilación de datos históricos de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Es la historia del pueblo de Israel, pero también no solo es un manual, ¿verdad?, para tomar figuras de Cristo, para tomar ejemplo de ahí, para tomar tipos de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la declaración de la verdad acerca de Cristo. Y este es el fundamento para entender la autoridad de Cristo como lo declara el Nuevo Testamento. Si no entiendes lo de atrás, no entiendes lo de adelante. Y toda la Biblia es el mensaje del Padre que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para darnos salvación y vida eterna. Entonces les digo, Cristo fue revelado desde el principio hasta el fin en la Escritura. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, es la preparación para la introducción de Cristo a este mundo. ¿Sí? Y el Nuevo Testamento es la manifestación de Cristo al mundo. El Antiguo, la preparación, la introducción de Cristo. El Nuevo es la manifestación, las promesas cumplidas ya para este mundo. Jesús dijo una vez a los judíos de su época, vamos a ver Juan 5:39. Ahí mismo, Juan 5:39. ¿Volvemos? Considerar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué dice? Escudriñen la Escritura. ¿Y por qué los manda a escudriñar la Escritura? ¿Sí? Para que entendieran quién era Él, para que supieran de dónde venía Él. Y es claro cuando les dice, ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de lo que yo soy.
Ven qué importante es tener conocimiento. ¿Va? Si Él está hablando a los judíos que se jactaban de tener, ¿va? La salvación directa de Dios, y tenían una ley que fue dada por Dios, y ellos decían, no, pues yo no necesito más que cumplir mi ley. Pero Dios les mostró que estaban fallando en cuanto al cumplimiento de la ley, y que Él mismo necesitaba venir a la tierra, ¿sí? Y darles una oportunidad por medio de Él, por medio de Dios. La oportunidad vino por medio del Padre. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? Dice que ellos no aceptaron, ¿verdad? No aceptaron la venida del Señor Jesucristo, no le reconocieron. ¿Y qué dijeron? No, pues nosotros tenemos nuestra ley. Entonces Jesús les dice, lean la Escritura. Si conocen la Escritura, léanla, interprétenla bien, para que vean que la Escritura, el Antiguo Testamento, habla de mí. Y ya lo vimos como habla desde el principio, como empieza hablando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y es el principio, Cristo es el principio de Dios. Amén. Entonces, vemos que la historia de Cristo empieza desde el primer versículo del Génesis. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo estaba ahí desde el principio. Dice la Escritura que Él era el Verbo. ¿Sí? Era el Verbo de Dios. Y Cristo, hermanos, se expresa o se relata a través del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hace? Pues con tipos y con profecías. El Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento de las profecías a través de la muerte, nacimiento, muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Por ejemplo, hermanos, el Evangelio de Mateo, todos lo hemos leído, me imagino, ¿ah? ¿Cómo comienza? Comienza con la historia del nacimiento de Jesucristo y nos muestra la consumación y cumplimiento de todo lo que fue escrito de Él. ¿Sí? Entonces Mateo también relaciona la historia de Cristo con la de Abraham. ¿Por qué la relaciona con la de Abraham? Porque Dios había dado la promesa a Abraham por medio de Génesis 12:3. A ver, vamos a ver. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Vamos a ver desde el 1, hermanos. Del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendito, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. ¿Verdad? Entonces, esta promesa y todas las demás dadas a Abraham tuvieron cumplimiento por medio de la simiente. ¿Y quién es la simiente? Jesucristo. ¿Va? Gálatas 3:16.
3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vemos también el Evangelio de Marcos. Marcos nos habla del cumplimiento de la profecía de Isaías. Ahí vemos en Marcos 1:2. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, Marcos está refiriendo a una profecía de Isaías, el cual fue manifiesta, fue revelada en Juan el Bautista, cuando mandó a preparar el camino al Señor Jesucristo. Y esto pues viene del Antiguo Testamento. Ahora, el libro de Lucas, este se remonta a la genealogía de Cristo, desde Adán hasta él mismo, hasta Cristo, desde Adán hasta Cristo, y lo hace para mostrarnos que Cristo, la historia de Cristo no comienza con el nacimiento de María, ¿sí? Porque muchos toman la vida de Cristo comienza con el nacimiento de María, y no es así. Cristo es eterno, ¿sí? Entonces no podía comenzar su historia con el nacimiento de María. El nacimiento de Cristo fue solamente un suceso por el cual nosotros entendemos que tuvo que hacerse carne Dios, nada más, ¿sí? Pero Cristo tenía preexistencia ya, ¿sí? Vimos que desde el principio, ¿verdad? Y cuando hablamos del principio, no menciona la Escritura cuántos años han pasado, pero son miles y miles y miles de años de los que nos habla la Escritura. Si ustedes se fijan en Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y punto y aparte, y se acabó ahí. Y después, sí, hermana, que si hay muchos cielos. Bueno, hasta donde yo sé, el apóstol Pablo nos habla del tercero, ¿verdad? Pero en realidad no sé si hay más allá del tercer cielo, ¿sí? Ahora, debemos entender algo. Cielo es una palabra, no es una palabra que no tiene el significado como nosotros lo conocemos, o sea, como está escrito en lo original. No es el cielo como nosotros vemos, lo que vemos lo azul y decimos es el cielo, ¿verdad? Sino que cielo significa una inmensidad, ¿sí? ¿Cómo lo explicaremos? Es solamente una descripción de lo que es una altura de la grandeza de Dios, ¿sí? Entonces, en realidad, cielo, no sabemos si esto es el cielo, lo que vemos. Para nosotros es el cielo, ¿ah? Pero ¿hacia dónde fue llevado Pablo? Lo refiere como al tercer cielo, pero no es el cielo que vemos nosotros, ¿sí? ¿Está algo confuso? ¿Está confuso o entiendo? Está bien. Entonces, ¿con quién nos quedamos? ¿Con Juan? Con Lucas, ¿verdad? Entonces decía que Lucas se remonta
a la genealogía de Cristo desde Adán hasta el mismo, y que la historia de Cristo no comienza con su nacimiento, vemos que Cristo viene desde Adán como el primer hombre, Entonces Juan, ya les dije, nos habla del verbo y nos habla de que Jesús estaba en la eternidad en el comienzo. En el principio Jesús estaba antes de los tiempos, porque el tiempo no se cuenta para Dios, ¿sí? Entonces Jesús antes de los tiempos ya estaba, y Juan nos habla de la encarnación de Dios como hombre, ¿sí? Juan 1:14. Juan 1:14, lo leímos ya. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, a ver, no se puede enseñar ni se puede entender claramente la historia de Cristo si no se toman en cuenta sus principios, sus comienzos revelados por Dios, ¿verdad?, de los cuales nos habla el Antiguo Testamento. ¿Quieres entender a Cristo? Necesitas leer el Antiguo Testamento. No puedes leer solamente el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, es indispensable entender y conocer el Antiguo Testamento, porque así podemos entender la culminación de la obra de salvación, de la obra redentora de Dios por medio del Nuevo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios nos ha dado tipos, nos ha dado analogías de lo que es la obra redentora de Cristo. ¿Y esto para qué? Es para preparar a la gente para que comprenda la historia en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué es un tipo, hermanos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Me puede decir qué es un tipo? Un tipo como yo, ¿no? Algo parecido. No, un tipo. Vamos a ponerlo de esta manera. Una comparación, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando empieza a salir un carro, ¿verdad?, en una fábrica, X carro, hagan usted, hacen un prototipo, ¿sí? Antes de que salgan en serie, los carros primero hacen uno, ¿verdad?, y ese carro está hablando de los que van a venir después, ¿sí?, de los que van a suceder a ese carro, ¿sí? Entonces, ese es un tipo, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? ¿Sí? Vemos, por ejemplo, el tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Quién era? El tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, hermano Frank, ¿quién era? En el Antiguo Testamento tenemos a Moisés. Es un tipo de Cristo. ¿Pero por qué es un tipo de Cristo? Porque liberó a la nación. Como libertador de una nación. En su carácter también es un tipo de Cristo, porque dice que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra, ¿verdad? Y que dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿sí? Dígame, hermano.
¿Así lo aprecia usted? No, lo que pasa es que se estaba anunciando que alguien como Moisés iba a venir, que alguien como Adán, que fue el primer hombre, ¿verdad? Y que había muerto que por el pecado de Adán entró la muerte, por el sacrificio de Cristo entraba la vida. ¿Sí? ¿Entiende, hermano? Entonces, los tipos nos habla el Antiguo Testamento mucho como nos compara también a Jesucristo con Josué, lo compara con Booz. ¿Quién recuerda la historia de Ruth, la moabita? ¿Verdad? Cómo llega con el pariente más cercano y el pariente cercano la redime, la rescata, la compra. Entonces, Booz es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Redentor, es nuestro rescatador también. Él nos compró también. ¿Ah? Y también, decía yo, tenemos analogías, tipos de analogías. Y esas dos cosas nos hablan de la sepultura, de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo desde su nacimiento, les decía, ¿verdad? De toda su vida. Ahora, ¿qué es una analogía, hermano? ¿Alguien me puede ayudar también? Una analogía. ¿Alguien me puede ayudar con explicar qué es una analogía? Parecido. Parecido. Sí, es una representación, hermano. Es una representación de algo que quieres explicar. ¿Lo captamos o no lo captamos? ¿Sí? Vamos a ver la analogía que hay. Es diferente. La analogía que hay en Gálatas 4:21. Vamos a ver. Gálatas 4:21. Es la misma que la alegoría. Una analogía es lo mismo que la alegoría. ¿Cómo dice su Biblia antes de Gálatas 4:21? Alegoría de Sara y Agar. Alegoría de Sara y Agar. Vamos a leerla toda. Y ahorita la explicamos. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros con Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué? Aquí vemos, están representados los dos pactos: el pacto de la ley y el pacto de la promesa, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
Ahora, se compara con dos mujeres, las mujeres de Abraham. ¿Ah? Abraham tenía a su esposa que se llamaba Sara y la otra Agar, era su esclava. Si me ayuda, la hermana Laura y la hermana Rosa, pasen aquí enfrente. No sé. Vamos a llamar a Laura Agar porque se revela. Y vamos a llamar a Rosy Sara. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice la escritura? ¿Ah? Dice que las dos representan los dos pactos. Entonces, Agar representa el pacto de ¿qué? De la ley. ¿Sí? Y Sara representa el pacto de la promesa. ¿Verdad? Una era esclava. ¿Sí? Vamos a ver. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según, ¿qué dice? La carne. Según la carne. ¿Por qué nació según la carne? Porque nació por la sugerencia de Sara. Porque Sara fue la que le dijo a Abraham, acuéstate con Agar para que tengas un hijo, para que tengas descendencia. ¿Verdad? Porque nació entonces según la carne. Pero ¿qué le había dicho el Señor Jesucristo, Dios que le había dicho a Abraham? Vas a tener un hijo ¿de quién? De Sara. Aunque ya estaba viejita de 90 años, pero no ahorita, ¿verdad? Le había dado una promesa de que iba a tener un hijo, ¿verdad? Entonces, el hijo de la promesa es de Sara y el hijo de la carne es De Agar. de Agar, ¿verdad? Entonces, acuérdense que representan los dos pactos también. La ley y la promesa. ¿Sí? Ok. Dice que un pacto proviene del monte Sinaí, que es Sara. Y el otro dice, y que produce hijos para esclavitud. Agar. Agar dice, viene del monte Sinaí, y que produce hijos para esclavitud. Y dice claramente la escritura, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. ¿Sí? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, la promesa para nosotros, ¿sí? Es libre, ¿verdad? ¿Está libre de qué? De la ley. ¿Ah? Está libre de la ley. Porque está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esa era la promesa, porque Sara no podía dar hijos a Abraham. ¿Sí? Sara no podía dar hijos a Abraham, entonces esa era la promesa de Dios para Abraham. Así que, hermanos, dice, nosotros como Isaac, fíjense lo que Pablo les está diciendo, Pablo
fariseo de fariseos, como decía él, ¿sí? Habla y dice, pero, así que hermanos, nosotros como Isaac era el hijo de Sara, somos hijos de la promesa que viene de Dios, de darnos vida eterna, no por medio de la ley, sino por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Ahora dice, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Verdad? ¿Y la libre quién era? Sara. Entonces, Sara representaba el nuevo pacto y Agar el viejo pacto. Y esto es Pablo hablando a los Gálatas, que ya les había anunciado el Evangelio y ya les había dicho que Cristo era suficiente para darle salvación y que no tenían que hacer nada más que creer en la obra de Cristo. Pero ¿qué empezaron a hacer los Gálatas? Empezaron a inclinarse por hacer las obras de la ley. Y ya vimos que las obras de la ley nos llevan a reconocer el pecado, ¿verdad?, que hay en nosotros solamente. Vean como dice Pablo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Entonces empieza a darles el ejemplo de Sara y de Agar. Entonces, ¿queremos estar bajo la ley o bajo la promesa? Y es que no tenemos alternativa, ¿verdad? Gracias, hermano. Pueden sentarse. Un aplauso a los hermanos. Estaban muy bien. Así eran físicamente, ¿no? Sí, físicamente. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender la obra redentora de Cristo? ¿Cómo? Primero pidiendo ayuda del Espíritu Santo y después buscando aquí. ¿Sí? Pero no solo vamos a buscar lo que es el Nuevo Testamento. Tenemos que empezar de atrás también. Tenemos que buscar atrás. Porque aquí está el plan divino de Dios, está la obra completada de Dios y está nuestra salvación aquí también. Amén. Yo por eso los exhorto, hermanos, y créanme que hay preocupación en mí, porque yo no sé si algunos realmente han valorado lo que Dios ha hecho por nosotros. No lo sé, hermano, no lo sé. Yo veo personas con diferentes tipos de pensamiento, carácter, que tal vez no han sentido el temor que debemos de sentir hacia Dios. Y esto viene de Dios, hermanos. Realmente cuando estamos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros y estamos agradecidos, les decía yo, entonces todo lo que hacemos debemos preguntarle a Dios: Dios, ¿esto te agrada? Señor, ¿está bien que yo sea así? ¿Está bien que yo haga esto, Señor? Debe haber un cambio verdadero, pues, en nuestra vida. ¿Sí? Y como les decía la otra vez, hay muchas iglesias cristianas, se dicen cristianas, pero alguna diferencia con la gente del mundo no la hay.
No sé qué esté pasando, pues. El maligno está haciendo su obra, ¿ya? Pero la gente no quiere ir más allá. La gente no quiere sacrificarse un poco y buscar la verdad en la Escritura. Y ver qué es lo que Dios te está diciendo para que cambies tu vida. Ver qué es lo que necesitas para que Dios te bendiga, te prospere, te ayude, te guarde. Estaba yo reflexionando, ¿recuerdan cuando se nos quemó el mercado? Estaba yo reflexionando y dije, Señor, yo creo que tú protegiste nuestro negocio por tu sierva Félix. Yo lo creo así. ¿Sabe por qué? Porque ella es una mujer, hermano, que recibe a toda la persona que va a necesitar ahí. Yo le he visto que ella desprecia a alguien que vaya ahí a pedir un consejo, a pedir ayuda, a que ore por ella. Aunque la confunden con curandera, luego dicen, vengo a que me rece. Dicen, luego llegan y dicen que aquí curan, ¿verdad? Y hasta le quieren pagar luego por la oración, pero no, ¿verdad? Yo creo que fue ese el motivo por el que Dios detuvo las llamas, ¿verdad? Y estaba meditando que los que están alrededor salieron beneficiados también, ¿verdad? Y bueno, la hermana Félix es una mujer que constantemente está en oración, que constantemente está leyendo su palabra. Y quiero que vean cómo trabaja también. Tiene un trabajo, está atendiendo su negocio y atiende las cosas del Señor. Yo a veces hasta me molesto, ¿verdad? De que veo gente que va y está con ella ahí, pero Dios le ha dado una paciencia tremenda a nuestro Dios. ¿Sí? Yo llego a las 10 y ya estaba. Yo llego a las 10 y ya estaba aquí. Además, miren, es la primera que llega aquí, de las primeras que llega aquí a la iglesia. ¿Sí? David llega a las 10 de la mañana y ya está aquí limpiando a la hermana Felicita. Hay una relación entre ella y Dios. Hay una relación que solamente ella sabe y Dios entiende con ella. Es una relación íntima y es la que Dios quiere para nosotros, tener una relación íntima. ¿Sí? Él se quiere mostrar, así como se muestra con ella, se quiere mostrar contigo. Así como le habla a ella, Él te quiere hablar a ti también. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Necesitamos esforzarnos un poquito, poner un poco de nuestra parte. ¿Sí? Si ustedes creen que a ella no le cuesta sacrificio, ella no quisiera estar descansando en su casa después de estar todo un día de trabajo en el mercado. Pero ¿sabe qué? Ella ama a Dios. Ella ha aprendido a amar a Dios por todo lo que ha hecho por ella. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias a Dios porque nos permite tener a mi hermana Félix aquí. Es mi suegra y soy el único hombre que quiere a su suegra. Vamos a pararnos, vamos a entonar este canto, hermanos.